Bogotá es una ciudad con 163.000 hectáreas de extensión. De esas, 122.000 corresponden a territorio rural, es decir, un 75% de Bogotá es rural. En 1950, los humedales en Bogotá alcanzaban una extensión de 50.000 hectáreas. Hoy en día, la extensión de los 15 humedales reconocidos en Bogotá no suman las 1.000 hectáreas todos juntos. Son 15 humedales los reconocidos en la capital del país. 2 de ellos se encuentran en la localidad de Fontigón. Uno es el humedal Capellanía, en medio de la avenida Esperanza y la avenida Ciudad de Cali. Este humedal tenía casi 60 hectáreas, pero en 1995 fue dividido en dos debido a la construcción de la avenida La Esperanza. Actualmente tiene solo 27 hectáreas. Hicimos 2 recorridos, el primero con el guía Diego Rincón, quien ha trabajado 13 de sus 39 años en el sector ambiental. En el segundo recorrido nos acompañó Manuel Peña, de 61 años, quien desde 2015 direccionó su trabajo hacia los humedales. Para conocer el humedal Capellanía, nos contactamos con la Fundación Humedales de Bogotá, una organización sin ánimo de lucro dedicada a rescatar las riquezas e importancia de los humedales bogotanos y también a poner en evidencia sus constantes amenazas. Cuenta con apenas 27 hectáreas de extensión, está localizado en la localidad de Fontigón, junto con el humedal Meandro del Say, y tiene unos rastros de recuperación muy notorios. Ha sido de los humedales que mejor ha reaccionado a los procesos de restauración ecológica que se han hecho en estos ecosistemas. El humedal Capellanía, como todos los humedales, es el pulmón de Bogotá. Ayuda a detener el cambio climático porque regula la temperatura con los bosques y cuerpos de agua que componen su ecosistema. También provee de oxígeno, materias primas, alimentos e incluso insumos naturales para tratamientos medicinales. El humedal Capellanía purifica el aire y el agua. Por ejemplo, en este desagüe el humedal va dando lugar a que se acumule y se forme vegetación encima del agua. Esa vegetación se conoce como lenteja o helecho de agua. Eventualmente, esa vegetación, incluyendo las algas que contiene el fondo, ayuda a limpiar y a purificar el agua. También tiene alimento para otras especies. El humedal Capellanía es el más biodiverso de todos los humedales que hay en Bogotá. Es refugio de 83 especies de aves como la monjita bogotana, la garza rayada, la garza abollera, el pato canadiense, la tingua, el chulo, ibis pico largo, golondrinas, palomas, colibríes, gavilanes y águilas. En él habitan anfibios como la rana sabanera y mamíferos como el curi, ratones silvestres y de alcantarilla y ardillas de cola roja. También habitan reptiles como la culebra sabanera, que no es venenosa y evita las inundaciones al filtrar el agua con los huecos en la tierra que hace al desplazarse. Es hogar de cientos de especies de insectos como la mariposa espejito de Curuba, cucarrones y polillas.
Al ser un ecosistema tan rico, en el humedal Capellanía conviven cientos de especies de plantas como el junco californiano que se encuentra en ese humedal y en el altiplano cundiboyacense. También se encuentra el cucarachero del pantano. Observamos plantas herbáceas como el lupino, familiar genético de las arvejas y frijoles. También árboles que dan frutos como la curuba, sauco, tomate de árbol, granadilla, lulo amargo, cereza, mora de Castilla y uchuva, que se puede usar para tratar conjuntivitis o cataratas en los ojos. No obstante, el humedal Capellanía tiene algunas problemáticas, como por ejemplo la recepción y acumulación de aguas residuales. Observemos acá una de las principales problemáticas que tienen los humedales de Bogotá, que es la entrada de aguas residuales que entran a alimentar los espejos de agua. Si bien una de las funciones de los humedales es purificar las aguas, estamos en un punto en el que la capacidad del humedal no es suficiente para hacer la purificación de todas las aguas que les entran. ¿Por qué pasa esto? Resulta y pasa que todas las viviendas deben tener tres redes hidráulicas. Una es la de agua potable, que es la que entra, y dos de salida, que son una de aguas lluvias y la otra de aguas residuales. Resulta que hace unos 50 años no se hacía esa división de las aguas residuales con las aguas lluvias, y si se identificaba, pues las constructoras simplemente no lo ponían en práctica. Y hablemos de que muchas de las casas que están alrededor de los humedales no son proyectos urbanísticos por constructoras, sino que cada propietario construyó su lote e hizo las cosas pues como mejor le parecía, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque las aguas no fueron conducidas al alcantarillado residual, sino que fueron combinadas con el alcantarillado pluvial. Y eso tiene una razón fundamental, que es que el alcantarillado residual es más profundo que el alcantarillado pluvial, que el alcantarillado de las lluvias. Otra de las problemáticas que enfrenta el humedal es que se quiere construir la avenida longitudinal de Occidente encima de él. Sería una vía con 10 carriles, más separadores y más andenes. Esta vía fragmentaría el humedal en dos y le quitaría 8 hectáreas de extensión. Esto sin contar con las consecuencias medioambientales y con las repercusiones que tendría en las especies de fauna y flora que habitan en él. El humedal Capellanía está catalogado como uno de los mejores en conservación y restauración ecológica. Es de los que mejor se ha recuperado y es el más biodiverso de Bogotá.
al humedal La Conejera. El humedal La Conejera está ubicado en la localidad de Suba, en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital. Pertenece a la cuenca del río Torca. Al norte, colinda con la vía Suba-Cota, hacia el oriente con los cerros de Suba, al sur con la cuenca del río Juan Amarillo y finalmente el occidente con el río Bogotá, a donde finalmente vierte todas sus aguas. Su principal afluente corresponde a la quebrada La Salitrosa. Es uno de los ecosistemas mejor conservados de la capital. Es uno de los más importantes pulmones para la ciudad. Los humedales son ecosistemas acuáticos muy importantes debido a la gran biodiversidad que encontramos en ellos. Los humedales funcionan como filtradores naturales del agua. Minimizan las inundaciones de los sectores urbanos. El humedal de La Conejera es el humedal insignia de la ciudad. Allí nació el movimiento ambiental en defensa de estos ecosistemas tan importantes para el equilibrio ecológico de la ciudad. En cuanto a fauna y flora, tenemos animales invertebrados en 38 especies, vertebrados en 34 especies, mamíferos en 11 especies. Dentro de esos tenemos el conejo europeo, el curí, la zarigüeya, la comadreja de cola larga, la musaraña de Thomas, el ratón de campo, el murciélago frugívoro, el murciélago cola peluda canoso, la ardilla de cola roja, el murciélago mayor, además de tener culebras sabaneras, anfibios, peces, guapuchas y carpas. Ahora, en cuanto a temas de aves, contamos aproximadamente con 45 diversos tipos de aves como lo son la tingua de pico verde, la garza de ganado, la garza castaña, la tingua de pico rojo, la tingua bogotana, el chortlo canadiense, el cucarachero de pantano, el pato de pico rufo, el chamisero y nuestra conocida monjita bogotana, característica del humedal La Conejera. En cuanto a la flora acuática, predominan las especies de vegetación como son el buchón, la cucharita, el carretón de gúa, el junco, el botoncillo, la gualola o envidia. En cuanto a fauna y flora, son muy ricos los ecosistemas. Encontramos en la parte terrestre árboles como el cerezo, el encendillo, el sauce, el sangregao, el tomillo, el abutilón, el aliso, hasta papayuelos y curubos. Además, es el único lugar del mundo donde se encuentra la margarita de pantano. Es una especie de planta acuática nativa y única en el mundo. Solo habita en el humedal de La Conejera de la ciudad de Bogotá.
La Conejera es un lugar de gran importancia ecológica para la ciudad de Bogotá, ya que es un lugar habitado por especies endémicas que disfrutan de este escenario ambiental para su vida. La Conejera es uno de los humedales más biodiversos del distrito y es de los mejores conservados, ya que más de sus 58 hectáreas albergan especies de aves nativas, exóticas y migratorias. Esta diversidad animal es producto de una gran variedad de especies vegetales. La Conejera es uno de los humedales más visitados por la ciudadanía, ya que en este lugar se pueden practicar actividades pasivas como lo son la caminata por sus senderos, observar y fotografiar aves, contemplar la hermosa naturaleza y hasta meditar. Un humedal es una zona de tierra generalmente plana, cuya superficie se inunda de manera permanente o intermitentemente. Al cubrirse regularmente de agua, el suelo se satura quedando desprovisto de oxígeno, dando lugar a un ecosistema híbrido donde habitan seres acuáticos y terrestres. Esta importante reserva hídrica y forestal se ubica en el noroccidente de la ciudad, como afluente directo de la cuenca del río Bogotá, entre el aeropuerto El Dorado y la avenida Calle 72, y entre las carreras 100 y el Parque La Florida. Pertenece a la localidad décima, tiene un área total de 148 hectáreas. En lengua de Chiccha, Jaboque significa tierra de abundancia. El humedal Jaboque se encuentra ubicado en el departamento Cundinamarca, Bogotá, Distrito Capital, localidad Engativá. GPS 4 grados 32 minutos, punto 426 segundos norte, con 73 grados 56 minutos 57.53 segundos occidente y 4 grados 33 minutos 10.613 segundos norte, con 73 grados 58 minutos 32.337 segundos occidente. Descripción y ubicación por fracciones del Jaboque. Entre ellos tenemos parte baja, parte media, parte alta. En la parte baja está la fracción A, ubicada entre el inicio de la Alameda y el río Bogotá. Fracción B, entre la carrera 122 A bis y el inicio del Alameda.
En la parte media tenemos la fracción C, ubicada entre la carrera 115A y la carrera 122A bis. Fracción D, ubicada entre el puente de la transversal 100G y la carrera 115A. En la parte alta está la fracción E, ubicada entre el puente Avenida Gonzalo Ariza, carrera 110 y el puente de la transversal 100G. Fracción F, ubicada en el puente transversal 105D, sitio de unión de los canales de Los Ángeles y El Carmelo, y la avenida Gonzalo Ariza, carrera 110. Vías de acceso. Se encuentra al noroccidente de la ciudad, perteneciendo al norte de la localidad de Engativá. Se divide en tercio alto, tercio medio y tercio bajo. Se extiende desde la carrera 105A con calle 67 hacia el occidente hasta el río Bogotá. Llegar. Se llega al portal del Dorado, toman el alimentador 165 Villa Amalia y se bajan en la cuarta parada, que queda ubicada en la carrera 111C con calle 70B. Caminan 3 cuadras al occidente y buscan la administración del humedal. O también se puede llegar por el portal calle 80, toman el alimentador 13 Villas del Granada, se bajan en la cuarta parada, que queda ubicada en la calle 72A con carrera 111, caminan 3 cuadras al occidente y buscan la administración. También se puede acceder al humedal en buses que digan La Ribera o Villa Gladys en Engativá. Hace parte de lo que alguna vez fue la gran laguna que cubrió la sabana de Bogotá hace mucho tiempo. Funciona como un amortiguador, pues absorbe parcialmente la creciente de los ríos, minimizando las inundaciones y reduciendo la afectación en las zonas adyacentes, como lo son los barrios Torquigua, Engativá Pueblo, La Faena, Gran Granada, Villa Gladys, La Perla, Villa de Alcalá, Villa Amalia, San Antonio, Villas del Dorado, San Basilio, Tierra Grata y Villa del Mar. Antigüedad. A principios del siglo XX, Bogotá se expandía hacia el norte, mientras que las áreas en torno al humedal Jauquén mantenían su condición rural, con cultivos de papa, maíz, hortalizas y frutales, afectados en ciertas ocasiones por el desbordamiento del río Bogotá. Años después, las obras del aeropuerto y la avenida El Dorado, ejecutadas entre 1948 y 1958, afectaron un brazo del humedal Jauquén, reduciéndolo y modificando el flujo hídrico de la zona. Aunque en 1956 el humedal aún se encontraba rodeado de fincas agropecuarias y las pocas viviendas que se encontraban en la zona pertenecían a hacendados y campesinos, actualmente está rodeado por una gran extensión de vivienda urbana y comercio local, el cual afecta la integridad de este humedal. La temperatura aproximada del humedal es de 13.4 grados Celsius. Su extensión es de 148 hectáreas, de las cuales 127.98 corresponden a la ronda hidráulica. La transformación por la que ha pasado este ecosistema es significativa. Esto debido a que el área ocupada por el casco urbano de Bogotá en 1917 era de 203 hectáreas, cuando años atrás, en 1905, superaba las 300. La población de Bogotá pasó de contar con 21.394 habitantes en 1801 a 100.000 en 1905, es decir, 5 veces más de lo que había en aquel tiempo. Espejos de agua. El humedal Jauquén está conformado por un único cuerpo de agua que se extiende entre varios brazos. Su nivel de protección hace parte de la cuenca del río del Salitre, conformado por 7 canales, de los cuales Los Ángeles, El Carmelo y Maranta son zonas protegidas. Es el segundo de mayor extensión en Bogotá, después del humedal Juan Amarillo. Debilidades del humedal. Alrededor de este ecosistema existe la segregación socioeconómica, la baja calidad habitacional de algunas de las viviendas, la invasión del espacio público, la falta de acompañamiento social por parte de las entidades encargadas, no se han desarrollado espacios para contar con la participación ciudadana y la contaminación auditiva en los fuentes de acceso. Amenazas que sufre este humedal.
La fragilidad de su ecosistema se ve afectado por la invasión del espacio público, la inseguridad en sus alrededores, los vacíos normativos respecto al cuidado de este ecosistema. En el barrio Unir 2, su suelo es altamente inestable debido a que en su historial se encuentra el relleno con desechos orgánicos e inorgánicos y el microtráfico. Fortalezas del humedal. Este presenta especies de flora y fauna nativas. Existen ejemplares de variedades endémicas de la sabana de Bogotá, exclusivas de la región. Límites claramente demarcados en su parte media y alta. Poca contaminación acústica en algunas de sus zonas. Fácil acceso para el desarrollo de actividades pasivas recreativas. Algunas oportunidades que ofrece este humedal son el alto valor ambiental, histórico, paisajístico y espiritual que promueve la apropiación social por parte de la comunidad. Genera espacios de desarrollo cultural con programas continuos de arte, educación y de actividades ecológicas. La construcción de un centro de acopio y de manejo de residuos para la generación de ingresos hacia la comunidad recicladora del barrio Unir 2. Posibilidad de construir un encerramiento translúcido con entradas y salidas en puntos estratégicos para controlar y vigilar las actividades dentro de la zona de reserva. En el humedal Jaboque tenemos una vegetación de 84 especies, 24 exóticas y 14 innovadoras. Se ubica en una zona de formación vegetal de bosque seco. En ello encontramos árboles que predominan especies como eucalipto y acacias, cuerpos acuáticos como hierba de sapo, botoncillo y chilanca. En la vegetación emergente tenemos los juncos, el enea y cortadera. En la vegetación flotante tenemos el buchón y la lenteja de agua. También se encuentra que se destaca la lengua de vaca y el chilinco. Al interior del cuerpo de agua se encuentra la lenteja y el helecho de agua. Se encuentran sauces, saucos y alisos. La fauna que se encuentra en el ecosistema del humedal Jaboque, encontramos tipos de animales acuáticos, como el pato barrenque y los chorlos. Se han registrado 2 especies anfibias y 2 reptiles. Tipos de animales terrestres o mamíferos: los curis, las cigüeñas, las comadrejas, los murciélagos y un pequeño roedor endémico, los roedores, incluso de la sabana de Bogotá. Tipos de aves de migración y nativas: tinguas de pico rojo, tinguas de pico amarillo, garzas blancas, cardenales, canarios y periquitos de anteojos. Tinguas bogotana, también endémica y amenazada de extinción. Monjitas y garzas azules. Las bandas de aves migratorias se surcan el continente como el tijireto, las cardenales y las garzas blancas.
Ubicación. El humedal Juan Amarillo se ubica al noroccidente de Bogotá entre la transversal 91 por el oriente y la carrera 140 aproximadamente de la cuenca Salitre, perteneciendo al norte a la localidad de Suba y al sur a la localidad de Engativá. El área de influencia del humedal tiene como acceso y vías principales la calle 80, la avenida Boyacá y la calle 68, mientras que como vías secundarias tiene las carreras 74, 73A y la 76, así como la calle 75. Limita por el norte, entre otros, con los barrios Rincón Suba, Japón, San Cayetano, Villas del Rincón, Arrayanes, El Carmen, Lagos de Suba, Nuevo Corinto, Rincón de Boyacá, Cañiza sector 3, 2 y 1, La Gaitana. Por el oriente, con la transversal 91 y la urbanización Punta del Este. Por el occidente, con el río Bogotá y los barrios Lisboa y Santa Cecilia. Y por el sur, con los barrios Luis Carlos Galán, Villa Carolina, Villa Cristina, Quirigua Plan Saudito 1, Quirigua sector F, Bachué, Compartir, Ciudadela, Colsubsidio, Bolivia y El Cortijo. Características del humedal. El Parque Ecológico Distrital Humedal Juan Amarillo o Tibabuyes, inaugurado hace más de 28 años, recibe su nombre chipcha, que quiere decir tierra de labranza o labradores, gracias a la riqueza del terreno que servía como punto de encuentro de este pueblo muisca, en el que se realizaban actividades de agricultura y pesca. Este espacio es el más extenso y con mayor biodiversidad de los 15 que se encuentran en Bogotá. Actualmente cuenta con una extensión de 222.58 hectáreas. Su contaminación es debido a la desviación del río Juan Amarillo, la construcción de zonas residenciales muy próximas al humedal, el vertimiento de aguas servidas y la proliferación de plantas parásitas son las principales causas de contaminación del humedal Tibabuyes. Los espejos de agua del humedal Tibabuyes se dividen en 3 tercios. El primero, que es el tercio alto, el más intervenido, lugar donde se encuentra ubicada la laguna, o como popularmente se le conoce en algunos sectores ambientales, la piscina. Representa el 26,79% del humedal y ocupa un área de 59,8 hectáreas. Es en el tercio alto donde se encuentra el mayor espejo de agua y donde se realiza constante mantenimiento retirando las especies invasoras y buchonas en mayor cantidad. El segundo, que es el tercio medio, el cual representa el 30,8% del humedal, incluyendo la Chucuba Los Curés, ocupa un área de 68,7 hectáreas, del cual podemos contar con otros 4 espejos de agua en el sector Canal Cafán, La Gaitana, Cañiza y Atenas. Este tercio es el sector que registra mayor potencialidad y biodiversidad del ecosistema. Por último, el tercio bajo, el cual representa el 42,5% del humedal y ocupa un área de 95 hectáreas. Es el sector que más cobertura vegetal tiene en el cuerpo de agua, en donde se estanca la mayor cantidad de contaminantes que llegan al ecosistema. Flora del humedal. Las plantas acuáticas son destacadas en el humedal Juan Amarillo, aunque muchas de estas son de carácter parasitario. Por esta razón y en muchas ocasiones se necesita la remoción de las mismas con frecuencia. Las plantas flotantes son las más comunes en las aguas del humedal, igualmente como lo son los helechos y las lentejas de agua, que son las más encontradas, decorando con suavidad la superficie acuática. Sin embargo, el buchón es la planta acuática que genera más problemas. Su existencia controlada promueve la reducción de la contaminación acuática, pero de expandirse en exceso acaba matando al espejo de agua y a todo el ecosistema, pues les imposibilita acceder al oxígeno. También en el humedal existen plantas acuáticas como el papiro o la enea, aunque en cantidades poco significativas.
Lo mismo acontece en las plantas de orilla, como los barbascos y los cartuchos. Finalmente, encontramos los árboles y los arbustos, que ocupan un lugar distinguido en las costas del humedal. La mayoría de estos han sido importados, por lo que es común ver árboles tan distinguidos como el guayacán, el sauce, además del trompeto, el roble y especialmente el eucalipto, que se alimenta de las aguas del humedal. Fauna del humedal. Los animales más relevantes del humedal consisten principalmente en las aves. Es por esto que el Tibabuyes se ha convertido en un espacio de avistamiento para todos los amantes de las aves. El humedal dividiéndose en 3 tercios, siendo el primero el tercio alto, conocido como la laguna de Tibabuyes, es el hábitat de aves endémicas como la garza boyera, la garza real, la tingua de pico amarillo, el patico zumbillador y la garza nocturna, además de aves migratorias nacionales como el alcaraván, la ibis de cara roja y el cormorán, e internacionales como las tringas. El segundo siendo el tercio medio, en el que se encuentran animales como la chucua de los curíes, y en términos de avifauna hacen presencia especies como la tingua de pico rojo, el garrapatero, el chirlobirló, el bichofué, el gavilán marromero y el patito turrión. Este tercio siendo uno de los canales más afluentes al tercio que se localizan los peces guppies. Y el tercero siendo el tercio bajo, donde hacen presencia las especies de avifauna acuática, como la focha, la tingua de pico y la tingua bogotana, las monjitas y el cucarachero. ¿Qué está afectando el humedal? En sí, son varios los factores tensionantes que afectan la estabilidad del ecosistema, lo que genera una problemática e impacto ambiental. Las alteraciones hidráulicas en el drenaje y la disminución de la infiltración generada por obras de infraestructura no adecuadas para el humedal como urbanizaciones, pavimentos, excavaciones, entre otras, genera una contaminación hídrica, ocasionando el taponamiento de las conexiones de alcantarillado. Por otro lado, la presencia de basuras y escombros aportan un porcentaje alto a la contaminación hídrica y rellenan zonas directas del humedal. La presencia de ganadería urbana, como vacas y caballos, los cuales deambulan por varias zonas del humedal. Este aspecto adicional a la presencia de perros, gatos, ratas y ratones, genera una fragmentación de la vegetación y la competencia por recursos y quizás plagas, pestes y la depredación hacia la fauna nativa. Calidad de agua del humedal. Un punto específico es el canal Bolivia. Este canal ha afectado al humedal, si bien aporta agua al ecosistema. Su calidad no es la mejor y es una fuente constante de residuos sólidos que hoy tienen al sector medio del humedal Tibabuyes en malas condiciones. La reja que cumplía la función de represar los residuos está en muy malas condiciones y la disposición de los residuos por parte de la ciudadanía, canal arriba, nada que mejora. Actualmente se implementa un plan piloto que permita mitigar los daños realizados en el pasado y pueda potenciar al más grande de nuestra capital, enfatizando en los siguientes puntos. Primero, albergar biodiversidad endémica. Segundo, ser el hábitat de diversas especies de aves residentes y migratorias. Tercero, la producción de oxígeno. Y cuarto, la regulación del ciclo hídrico. El humedal Arrieros queda en el municipio de Tocancipá, Cundinamarca, vereda Arrieros. Queda a 40 minutos del norte de Bogotá. La edad del humedal es de 11 años desde septiembre del año del 2010.
La extensión del humedal es aproximadamente de 3 hectáreas. El espejo del agua es de 0,99 hectáreas. La precipitación es de 800 milímetros. La temperatura es de 16 grados. ¿Se encuentra protegido el humedal? Claro que sí. Este se encuentra protegido por el Parque Jaime Duque. La flora del humedal consta de una serie de especies nativas exóticas, cuyas cuales son los helechos del agua, buchos de agua, sombrillitas del agua, oleada y lenteja de agua. Las especies que tiene el humedal son animales como aves, anfibios, como son las ranas, insectos e invertebrados, como son las culebras y las serpientes. Durante décadas, las actividades agropecuarias causaron alarmantes estragos en el humedal de Arrieros de Tocancipá, un ecosistema que sirve como corredor ecológico entre la cuenca alta del río Bogotá y el Parque Nacional Natural Chingaza. El exceso del pastoreo y el uso de químicos para cultivos como son la papa y el maíz arrojaron resultados catastróficos. El espejo del agua quedó totalmente sepultado bajo el pasto y los sedimentos, mientras que las aves abandonaron la zona al no contar con un refugio, un lugar donde vivir. Arrieros se convirtió en un peladero árido y amarillento, con pocos indicios de la vida y suelos bastante contaminados. Una hecatombe ambiental que a simple vista parecía posible de remediar. Todo indicaba que las acciones humanas eran irrecuperables. Pero sin embargo, las directivas del Parque Jaime Duque evidenciaron que la batalla no estaba totalmente perdida. En un terreno de 70 hectáreas que durante años le fueron arrendados a varios campesinos de esta zona, decidieron crear la Reserva Natural Ecoparque Sabana, un proyecto para poder devolverle a la naturaleza lo que el hombre le había arrebatado. Se logra evidenciar que cerca de 3 hectáreas aún contaban con características propias del humedal, un cuerpo de agua natural que hacía parte de Arrieros, una zona hídrica a la que llamamos Jaime Duque. En el año 2014 se registraron 15 especies de aves en el terreno, ninguna endémica. Luego del territorio y las especies invasoras que tenían agobiados a los humedales, los expertos iniciaron las obras de adecuación hidrogeomorfológicas, una serie de dragos e intervenciones para darle forma a los ecosistemas. Los humedales de Arrieros y Jaime Duque renacieron luego de varias obras y siembras de árboles. Una de las obras fue arreglar las pendientes de los bordes de los cuerpos de agua, pero sin hacer uso del cemento. Las orillas no fueron adoquinadas, sino adecuadas como pendientes bajas, para que así la fauna contara con escenarios adecuados para sobrevivir. El segundo paso a seguir fue reverdecer la reserva con 120 especies nativas, árboles y arbustos, que son propagados en el vivero del Ecoparque Sabana. Llevaron más de 67.000 plantas sembradas con ayuda de la comunidad y la meta es llegar a cerca de 160.000. El agua de las lluvias que baja del Cerro Tibito es retinada por los suelos arcillosos de Arrieros y Jaime Duque. Recargas naturales que han evitado que los ecosistemas se queden en época de sequía. El incremento de la población de las aves es un certero indicador de que la restauración de los humedales es efectiva. Sin embargo, lo que más nos llena de orgullo es que varias especies de aves ahora están reproduciendo en el ecoparque. Por medio de cámaras y recorridos por el Parque del Humedal, Arrieros y Jaime Duque, los expertos han encontrado familias de tinguas picoverde en sus nidos, donde se aparecía a los padres cuidando los huevos y alimentando a las crías, al igual que varios pequeños nadando detrás de sus progenitores en los espejos de agua. Las primeras tinguas picoverdes aparecieron con sus crías a mediados del 2018, un rayo de esperanza para una subespecie catalogada en peligro crítico de extinción en Colombia.
La tingua pico verde es una de las aves que más se reproducen en los humedales de la reserva. También se pudo encontrar el pato turrio o pico azul, otra especie en peligro de extinción. También se reproduce con frecuencia en los humedales del ecoparque. En el año 2018 se registró la primera reproducción de esta ave, una pareja que apareció en la vegetación con sus crías. También se pudo encontrar el pato canadiense o el chorlo gritón. Ya no solo llegan a los humedales de Tocancipá a descansar de su paso migratorio, sino que también se están reproduciendo. Se han contado más de 25 nidos de patos canadienses, una reproducción poco conocida en Colombia. Este pato canadiense emigra desde Estados Unidos y Canadá hasta las zonas más bajas de Colombia. Su migración es bastante numerosa, tanto así que en los humedales de costa atlántica es posible ver más de 2.000. Sin embargo, no se habían documentado casos de reproducción en el país. Se dice que las primeras crías del pato canadiense aparecieron en el año 2016. Es un panorama que va en aumento. Según los expertos, en cada migración aparecen en promedio 11 nidos de manera simultánea, cada uno con 12 huevos. También se pudo encontrar del chorlo gritón. Tampoco había pruebas fehacientes de su reproducción en Colombia. Llevamos 8 eventos de reproducción de esta ave migratoria, con nidos y polluelos a bordo. Cuando nacen son muy parecidos a los alcaravanes. De adultos les aparece un tipo de corbatín en el cuello, con líneas blancas y negras. Otra especie que se pudo lograr evidenciar fue el pato enmascarado. El caso de reproducción más reciente en el ecoparque Sabana. La especie fue registrada por primera vez hace 10 meses durante la cuarentena del coronavirus. Se logró evidenciar una pareja de patos enmascarados en uno de los humedales de la reserva de arrieros. Al principio pensaron que estarían de paso y que solo buscaban un lugar de refugio y alimentación, como lo hacen todas las aves migratorias. Al poco tiempo, los expertos observaron comportamientos que indicaban una alta probabilidad de que los patos enmascarados iban a anidar. Sin embargo, nada estaba seguro. Pero hace 6 meses miraron uno de los cuerpos de agua, una familia de estos patos. La pareja tuvo 4 hermosos polluelos, un acontecimiento que nos llenó de felicidad en la reserva. Son los primeros enmascarados que nacen acá en esta reserva. La reproducción es un importante indicador de mejora del estado del ecosistema, ya que muestra el uso que le dan a los animales a los nuevos habitantes que se van creando y a recursos privadamente inexistentes en la reserva. Otro caso de reproducción de aves son las mojitas bogotanas, la caica paramonona, la tingua pico amarillo, el zamburgido pinto, el alcaraván, el copetón, la mirla patinaranja. Estos son los últimos unidos en los árboles más grandes, los cuales no sobrepasan los 2 años de edad. También se reproduce la serpiente de tierra, un reptil endémico en los municipios de Cundinamarca y Boyacá, como también las comadrejas, las zarigüeyas andina y el curry. Aún así, no nos podemos olvidar de las crías de varias especies de búhos, también hacen parte de esta bella y hermosa reserva que es el humedal de Arrieros.